adecuación de las infraestructuras hospitalarias para la reducción de los índices de la maternidad neonatal. Sí, fíjense, nosotros hemos tenido, estos hospitales son hospitales muy viejos, donde la infraestructura es parte importante del servicio que se da. Y se han estado haciendo las remodelaciones para mejorar la calidad de la atención y mejorar el impacto que puede tener la atención en salud cuando un paciente, en este caso un infantil, un niño o un adolescente, viene a nuestro hospital. Entonces no solamente es el personal de salud, el equipamiento, sino que la infraestructura como tal, y es este caso, aporta mucho a la calidad de la atención. Pero la infraestructura remodelada viene acompañada de equipos más nuevos. Y como se remodela y se aumenta la cartera de servicios, también se aumenta la cantidad de personal de salud, enfermeras, médicos y todo aquello. Y que la gente venga, porque si no hay hospital, a lo mejor por no trasladarse, ahí vienen las complicaciones. Sí, mira, la razón de ser de los hospitales, y de nosotros los médicos, son los pacientes. Entonces, ellos van a venir a un hospital donde se van a sentir más acogidos, donde se van a sentir más tranquilos, mejor atendidos, y realmente eso mejora muchísimo. No es lo mismo tú ir a un lugar donde las condiciones que te están dando no son las más adecuadas. Un baño adecuado, una cama limpia, bien arreglada, una cama donde el paciente se siente cómodo, o un espacio que si ustedes ven, si hacen un paneo por el hospital, verán el espacio exterior donde los niños van a poder salir a tomar un poco de sol, a sentirse más integrados. Realmente la infraestructura, el equipamiento y el personal son básicos para que la gente asista a recibir los servicios. De verdad que yo me siento muy halagado de esta iniciativa, porque yo nací y me crié aquí en Villa Agrícola, que es vecino del Ensanche de la Fe, y cruzaba por acá todos los días, que a la edad de 15 años estudiaba inglés ahí frente al Seguro. Y este hospital jugó siempre un rol importantísimo, sobre todo en las enfermedades respiratorias de los niños. Ahora, hay un elemento que sí me llama mucho la atención, es que por primera vez veo que un hospital no solamente tiene el término de niños, sino también el concepto de adolescentes. En un momento nosotros tenemos tantos embarazos en adolescentes y que hay una línea, un umbral, tan pronto una niña, adolescente, 15, 16, 14, 13 años, sale embarazada, que tiene que exponerse a un proceso de cuidado en una maternidad de adulto. Supongo que debe de ser muy traumático. Y ahí en esa parte me gustaría saber esa unidad, cuál es el concepto que tiene, sobre todo para tratar a esas niñas que se hacen mujeres y adultas, a veces hasta en la etapa de su pubertad. Hola, muy buenos días. Yo soy la doctora Luz Fermín, encargada de adolescentes desde el Servicio Nacional de Salud. Para mí es un honor estar aquí porque he echado mis dientes en esta comunidad. Vengo de trabajar de un CPN, 24 años aquí en Cristo Rey, o sea que conozco la idiosincrasia y el aporte que va a continuar haciendo este hospital a nuestra comunidad de Cristo Rey y todos los sectores aledaños. Así que enhorabuena, yo sé que va a ser de mucho beneficio para nuestra población. En referente a su pregunta, déjeme decirle que nosotros hemos querido hacer una mirada totalmente diferente con lo que es el adolescente. El adolescente ha sido el gran olvidado de las políticas públicas, para nadie es un secreto, es la etapa donde a nadie le importa. Entonces, hemos comenzado a crear unidades de atención integral a personas adolescentes con mira de ver el adolescente de manera integral. ¿Por qué? Porque los espacios para las adolescentes embarazadas los vamos a tener en nuestros hospitales materno-infantiles. Ahora bien, este espacio que vamos a aperturar aquí va a ser una unidad de atención integral donde podemos ver el niño del todo. No vamos a ver adolescentes embarazadas. El adolescente necesita ese espacio donde pueda ser escuchado, donde pueda buscar esas orientaciones. El adolescente adolece de todo. A veces viene aquí al servicio buscando esa práctica parental ausente que tiene desde su familia. Entonces,
Nuestro espacio es una unidad integral donde va a tener un ginecólogo, un pediatra, un médico familiar, un psicólogo infanto-juvenil, para aportarle todas esas herramientas que el adolescente necesita. Esa es la mirada que queremos hacer. ¿Por qué? Porque el embarazo en adolescente me está diciendo a mí, cambiemos la estrategia, no lo estamos haciendo bien. Entonces, ¿qué necesita el adolescente? Después que sale de la escuela, este es el espacio que él tiene que buscar las informaciones adecuadas para la toma de decisiones informadas. Yulka. Y prevenir llegar a Claro, ese, totalmente de prevenir llegar a acuerdo. ese La punto. promoción y la prevención, porque lo que queremos es que nuestros niños, nuestras personas adolescentes no se nos embaracen. Ahora bien, en caso de que decidiere planificarse, que tome la mejor decisión informada. Cuando abordamos el adolescente puede llegar por cualquier condición, hasta por un dolor de cabeza. Y en esa evaluación integral podemos encontrar que la adolescente está siendo violentada. Entonces, ese espacio es que queremos abrir para esos adolescentes que desde la escuela, tanto la hembra como el varón, puedan acudir a nuestro servicio. Bueno, importante que la gente sepa que aquí tendrá ese respaldo, doctora. Así es. Se han presentado, y sobre todo después del COVID y con toda esta modernidad, también hay muchas enfermedades modernas, muchas enfermedades que incluso no tienen una tradición, no tienen una investigación. ¿Este hospital va a ofrecer algún tipo de investigación para esas enfermedades que les pueden llegar y que probablemente sorprendan porque son una en 1,000,000 o algo así? Viendo la cartera de servicio, creo que tenemos las capacidades y las habilidades para comenzar a hacer investigaciones desde nuestro hospital. Niño que llegue o niña que llegue al hospital por alguna dolencia, el equipo de profesionales que va a estar aquí va a estar en la capacidad de detectar cualquier situación fuera de lo normal, tanto en lo emocional, en lo psicológico, como en lo físico, y como usted decía, cualquier enfermedad. Tenemos una cartera de servicios donde el laboratorio y las imágenes que vamos a tener van a ser suficientes para el nivel de este hospital como para detectar cualquier situación física o emocional que presente alguno de los pacientes que vengan. Doctora Dolores Félix, encargada en la parte infantil del Servicio Nacional de Salud. Vemos estas áreas bonitas, obviamente a partir de hoy van a tener uso, ahora habrá que tener el tema del mantenimiento. Mi pregunta versa sobre el personal que va a laborar aquí, al igual que en otros lugares que están dirigidos hacia la niñez. ¿Qué cambia en el tema de la capacitación del personal? Y no me refiero solamente a los médicos que vienen con sus especialidades, sino también al personal de enfermería, sobre todo, que trabaja con los niños. ¿Cómo se ocupa o preocupa el Servicio Nacional de Salud de tener ese personal adecuado? No es lo mismo convencer a un niño hasta de ponerse una inyección o de ser parte de los tratamientos médicos que recibe, a veces estando adolorido o negado a que alguien le ponga la mano, que hacerlo con un adulto. Bien, la atención en niños es una atención totalmente diferente a la que tenemos con las personas adultas. Como bien usted menciona, trabajar con niños es algo que, además de tener todas esas habilidades clínicas que nosotros adquirimos a través de nuestra formación, todo el personal de salud y todo el personal que trabaja con niños, no solamente el que da atención directa, sino desde quienes trabajan en las áreas de atención al usuario, el equipo de seguridad, quienes trabajan en limpieza. Nosotros necesitamos tener personal capacitado y precisamente el Servicio Nacional de Salud se encarga de trabajar con ese personal, de capacitarlo y calificarlo para esos ¿Cuánto dura? ¿Qué tiempos es permanente? ¿Cómo es ese asunto? Porque yo me convertí cuando padre en un scouteador de emergencias pediátricas por eso. Ajá. Todo lo que tiene que ver con la parte de educación del personal se trata de educación continuada. No es algo que tiene un tiempo limitado, porque dependiendo del propio recurso humano se invierte más o menos tiempo en esa formación. Nosotros estamos trabajando desde que llegamos al Servicio Nacional de Salud para tener una atención de calidad, pero también fundamentada en la parte humana.
en la persona. Y para eso hay que trabajar otras áreas de la persona. Entonces, el Servicio Nacional de Salud se ha ocupado, no solamente se ha preocupado, sino que se ha ocupado de trabajar con el recurso humano en esa dirección, trabajando desde capacitaciones simples a través de socializaciones hasta cursos, talleres y otros niveles de formación encaminadas a lo que es la atención infantil. El tener aquí un hospital dedicado a esta parte, que dicho sea de paso y como han mencionado es de las más vulnerables producto de todo lo que tiene que ver con ella por ser tan especial y tan diferente. Nosotros trabajamos eso en todas las áreas. Doctor Ortiz, yo quisiera comprometerlo con una declaración, porque conozco varios casos y este me hace suponer que pudo haber pasado lo mismo. Conforme al protocolo que ustedes tienen, el protocolo sanitario para aborto en curso, verdad, y quisiera que lo aclarara y que las personas lo escucharan, si una mujer, no importa la edad, niña, adolescente, ya tiene un aborto en curso, porque le hayan inducido con pastilla, lo que sea, que esté ya próximo a incurrir en un shock séptico, tiene derecho a ir a un establecimiento médico y los médicos estarían en la obligación, ¿verdad que sí?, de hacerle un curetaje o como se llame. Es porque hay que aclarar, había una discusión en un lugar y decía, no, que el médico incurre en una causal, y yo le decía, no incurre en una causal porque el médico no hizo las maniobras que ocasionaron el inicio del aborto. Está atendiendo una emergencia sanitaria, ya hay un aborto en curso, hay una paciente que está que necesita ese tipo ya de atención para culminar. Y me gustaría que lo dijera porque a lo mejor esa niña, no puedo decir más detalle, pudo haberse salvado porque la madre ya sabía lo que había hecho o sabía la situación y tal vez esperó demasiado para llevarla a un centro médico. Sí, mira, el aborto en curso quiere decir que ya se perdió la vitalidad, que ya inició el sangrado y la expulsión de parte de los restos ovulares. En ocasiones, muy frecuentes, quedan restos y nosotros como médicos debemos hacer una limpieza de extraer ese material. Entonces, toda persona que llega a una emergencia nuestra de los servicios de salud pública con un aborto en curso va a recibir atención. La atención y el resultado va a depender del tiempo en que llegue. El tiempo que llegue. Siempre nosotros decimos que todo paciente que llegue con el primer problema de demora es cuando el paciente llega tarde, en cualquier sentido. Entonces, cuando llega tarde, ya si perdió mucha sangre, ya está comprometido. Si tiene varios días y ya está infectado, ya es un aborto séptico y eso implica en gran medida una complicación importante y sobre todo en una niña. Entonces, nosotros les recomendamos a los pacientes que cuando tengan cualquier situación, no necesariamente un aborto en curso, cualquier situación que ponga en riesgo su salud, su vida, que se acercan a nuestras emergencias. Los médicos están preparados para discernir qué procedimiento lleva, qué debe hacerse en ese caso, en cualquier caso. En el caso de un aborto en curso, se hace una evaluación, se hace una sonografía, se ve si hay restos ovulares todavía, se extraen de la manera que haya que hacerlo, dependiendo de la edad gestacional. Eso hay un protocolo para eso. Y se resuelve el problema. Pero cuando el paciente llega tarde o cuando los familiares esconden la situación y el médico desconoce lo que está atendiendo, se complica y realmente puede dar al traste con la vida, como es el caso de esta jovencita que desgraciadamente aparentemente hubo maniobras abortivas que pudo haber sido pastillas o instrumentación. Hay tantas cosas que hace la gente que pone en riesgo. Vayan, asistan a nuestras emergencias, busquen no solo la atención médica, sino también el consejo del profesional que la va a recibir, que le va a dar la mejor orientación, el mejor consejo, y al final eso va a resultar en mejoría del cuadro y de la salud del paciente. Hay un elemento que siempre ha sido una preocupación en mí personalmente, que es el tema de la transmisión de enfermedades, la enfermedad de transmisión sexual, sobre todo en niños, niñas y adolescentes,
Nosotros sabemos que en el caso específico de la República Dominicana, las niñas se inician a muy temprana edad en relaciones sexuales. ¿Cuáles son las estadísticas que hasta ahora se tiene con respecto a eso? ¿Y qué se está haciendo para garantizar o evitar que tantas niñas y tantos adolescentes estén afectados de enfermedades de transmisión sexuales? Sí, yo pienso que lo primero que tenemos que tratar de hacer entender a nuestros jóvenes que hay que retardar el inicio de la vida sexual. Eso es lo primero, tratar de retardar el inicio de la vida sexual. Y de ahí la importancia que decía la doctora Fermín de la consejería que se le da en nuestras unidades de atención integral de los adolescentes. Tratar de retrasarla. Sobre una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes era... Doctor, que le interrumpa, y sé que es un rol en términos de política pública del Estado tomar una decisión de esa naturaleza. Ahora, cuando nosotros vemos estas redes sociales, vemos todos estos estereotipos sociales invitando no solamente a la violencia sexual, sino al sexo depravado, la tarea es una tarea difícil porque estamos como haciendo un alpinismo subiendo a contracorriente. La realidad de hoy en día es que hay que meterse a esos barrios un domingo en la tarde o un sábado en la noche para ver lo que está ocurriendo con nuestras niñas y niños. Entonces, de verdad que es una tarea difícil, no solamente para ustedes como salud pública, sino para la sociedad misma. Y disculpe que lo interrumpa. Sí, no, es real. Hay que trabajar desde la familia primero, pero de ahí vienen algunas otras cosas que las doctoras pueden aportar. Déjame comentarle un poquito. La falta de educación sexual o de educación integral, más que sexual, es lo que ha permitido que nuestros adolescentes inicien una vida sexual activa a temprana edad, sin conocer la implicación de placer y mucho menos la implicación de riesgo que eso conlleva. Por eso es que estas unidades que estamos fortaleciendo desde la red pública están articuladas con nuestras escuelas para que las escuelas sepan o los muchachos sepan dónde acudir ante una situación de duda. Sabemos que en las escuelas están los psicólogos, perfecto, pero los espacios de los hospitales están abiertos para que ellos busquen esa atención y esa información oportuna. Son espacios que, como ustedes pueden ver, tienen calidad, calidez y un equipo, como decía la doctora Dolores, que lo capacitamos para la atención y el abordaje de las personas adolescentes. Articular con las escuelas va a cerrar brechas, porque cuando soy un adolescente y tengo una mamá que es muy fuerte, si yo sé dónde queda mi primer servicio de salud, donde yo puedo acudir y puedo llevar esa duda, ese interrogante, pues puedo cerrar esa brecha y llevarme esa información oportuna. Y tal vez vamos disminuyendo esa situación que pasó con esa niña y con otras adolescentes que también ha pasado. Entonces nosotros, como dice el doctor Martín, el embarazo en adolescentes no solamente es salud, es un todo. Y ahí se incluye la familia, las escuelas, el Estado, la comunidad. Entonces tenemos que ir cerrando brechas para que nuestros jóvenes adolescentes tengan la mejor información para que cuando decidan tomar una decisión, pues tengan una información acertada. Bueno, esta pregunta es para todos, sobre todo bueno, no para ti. Okay. Todavía no eres un facultativo en esta área. Se está promocionando y se está tratando de impulsar el expediente único sobre todo con la digitalización y en esta gestión de gobierno se está impulsando mucho para que cualquier paciente que pueda venir a este hospital, si la emergencia se presentó cerca del Robert Reed, pueda tener acceso a esa información clínica prácticamente de toda la vida. ¿Ustedes están sumados a esa iniciativa? ¿Tienen la digitalización y todo el procesamiento para ofrecer eso a pacientes nuevos y a pacientes ya que estén en el sistema? Y tú sabes que el sistema de salud dominicano ha estado en ese sentido bien atrasado. En la gestión del doctor Lama se ha iniciado, ya se había estado dando algunos pininos anteriormente, se ha iniciado tratar de que estos hospitales que hemos remozado tengan todos los equipos de informática con la finalidad de poder implementar lo del récord único. Todavía falta, se está trabajando, pero todavía falta. Y ese es el ideal al que nosotros queremos llegar. Estamos haciendo los mayores esfuerzos. El doctor Lama y el presidente invierten todos los recursos que se necesitan
en todos los sentidos de la salud, y el récord único es uno. Khalil. Miren, realmente debo hacer antes de la pregunta una confesión, y es que como arquitecto no me resistí, por eso no estaba aquí en la mesa, y me fui a dar un paseo por las instalaciones de este hospital, porque el primer elemento y la primera obra de importancia que tuve como arquitecto fue la remodelación del Hospital Francisco Moscoso Puello. Y la verdad, señoras, señores, que este hospital no tiene absolutamente nada que envidiarle a un centro de atención de primer nivel privado, nacional e internacional. Es más, me atrevo a decir que ustedes con Mario Lama aquí están marcando la pauta en lo que tiene que ser el servicio estructural hospitalario. Pero mi pregunta interrogante va al tema del embarazo en adolescentes, porque todo se queda en lo general y en lo particular demostrar cómo evitar que esta pandemia siga aconteciendo tiene mucho que ver con el nivel de educación, pero con la forma que se educa. Y ahí va la pregunta. Recientemente vimos un escándalo porque hubo una profesora que, dando educación sexual en una escuela, le mostraba con un pene de juguete a un estudiante cómo colocarse el condón. Y eso fue un escándalo, todo el mundo, eso es imposible, eso es libidinoso. Entonces le pregunto, ¿de qué manera están ustedes respondiendo las dudas de los adolescentes que vienen acá para mostrarles cómo no deben proceder para que esto sea una consecuencia fatal para su vida en general? No solamente de lo que vienen a la red pública, sino el trabajo que estamos haciendo en las escuelas. La educación integral debe iniciarse desde la infancia. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros niños y niñas cómo se llaman las partes de su cuerpo de una manera íntegra, gráfica y científica, nosotros vamos a cerrar esa brecha del morbo hacia el niño. Y si desde la infancia comenzamos a trabajar la educación integral en las escuelas, cuando llega un niño de 14 años, cuando llegan a los 14 años, sexto, séptimo, octavo curso, lo más probable ya nosotros no tengamos que enseñarle a un niño de esa edad cómo colocarse el preservativo o el condón sexual. ¿Qué pasa? Tenemos una brecha y desde la política se ha estado trabajando para incluirla en la currícula, desde el gabinete de nuestra primera dama, la señora Raquel Albaje, que es una empoderada con el tema, es la que ha aperturado las políticas. Tenemos todas las instituciones integradas, todas aunando, alando la soga para el mismo lado, para ver si podemos remar de manera diferente y bajar esos números que tanto nos impactan. Va a ser una bendición cuando desde las escuelas podamos incluirlo en la currícula, pero mientras tanto nosotros desde la red pública, pasito a pasito, estamos dentro de las escuelas haciendo un trabajo fino y delicado y disminuyendo lo que es el morbo con la educación sexual y la anticoncepción. Doctoras, doctora Félix, doctora Fermín, y también pudiera agregarse el doctor Martín. Me voy a retrotraer a parte de la pregunta que hacía el compañero Felipe. Y voy a citar un ejemplo bastante claro. Cuando alguien llega a un hospital, da una emergencia, con una herida de arma de fuego, bueno, eso levanta una serie de elementos que van desde todos los apuntes y levantamientos que se hacen habitualmente en una emergencia, hasta el tema de también señalar a las autoridades. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo cuando tenemos niños y adolescentes que están llegando a nuestros centros médicos y los doctores pueden darse cuenta, pueden percibir, ya sea porque lo denuncie el menor, ya sea porque lo denuncie un familiar que les acompañe, o porque puedan verlo con sus propios ojos y palparlo por su expertise, por su capacidad médica, que ese joven pudiera estar siendo víctima de abuso sexual, que esa persona pudiera estar, como ha pasado con niños que llegan, por Dios, con enfermedades venéreas, teniendo edades, donde se disparan todas las alertas y se va derivando ese paciente. El paciente se queda con nosotros hasta que de la parte médica pues ya esté evaluado. Ya cuando el paciente se evalúa y está de alta, pues comienzan a intervenir las demás instituciones. Es sumamente importante saber que hemos trabajado muy de la mano con el Ministerio de la Mujer para sensibilizar ante esta problemática. Ahora mismo comenzamos una serie de actividades con todo nuestro personal de los hospitales de más impacto con relación a violencia, que vamos a trabajar con una médico forense para saber cuál es el expertise del médico, qué debe de hacer el médico cuando me llega la niña violentada, porque si yo estoy en la parte metropolitana, en mi polígono central, es fácil. Yo tengo que capacitar a todos estos muchachos que tengo en los hospitales, que tengo en los CPN, de las provincias más lejos nuestras, para que tengan ese expertise, que afinen su conocimiento, para que puedan dar la voz de alerta cuando llega un niño violentado. Yo me temo, doctora,
que hay algo en la cadena de eslabones que está fallando y no son los médicos. Al momento de hacerse cargo entonces de ese cuerpo de denuncias y posibilitar que eso... Y mira que hago ese comentario desde lo más profundo de mi corazón porque teniendo familia que trabaja en centros médicos en el interior, las historias son muchas. son terribles. Terribles. A veces el abusador es el que acompaña a la abusada Así es. así mismo. al centro médico y se asegura de que nadie se le pegue, de que nadie le pregunte lo que no debe. Cuidado si dice, cuidado si habla. ¿Y usted por qué le pregunta eso? ¿Y por qué usted se mete?